Bienvenidos nuevamente y gracias por su visita. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido La adolescencia como etapa del desarrollo humano. Vamos con las preguntas. ¿Qué es la adolescencia? ¿Por qué es considerada como una etapa crítica? ¿Qué cambios físicos ocurre? ¿Cómo es el desarrollo cognitivo? ¿Y cómo es el desarrollo psicosocial? Comencemos. La adolescencia es una etapa del ciclo vital o una etapa del desarrollo humano que comprende aproximadamente desde los 11 hasta los 20 años de edad. En algunas otras clasificaciones del desarrollo humano son tomadas en cuenta de la siguiente manera. Por un lado, la pubertad, desde los 11 hasta los 15 años de edad, y la adolescencia desde los 15 a los 20 años aproximadamente. Pero en este caso, en este contenido, tomaremos en cuenta a la pubertad como parte inicial de la adolescencia, pues ya habíamos mencionado que es desde los 11 hasta los 20 años. La pubertad está incluida en esta adolescencia. Para darnos cuenta, nos referiremos más hacia la pubertad como aquellos cambios o características físicas, mientras que a la adolescencia aquellos cambios cognitivos y psicosociales. La adolescencia es considerada como una edad crítica, una edad delicada, una edad clave, una etapa clave diría yo, porque es una etapa de transición donde ocurren muchos cambios físicos, biológicos, psicosociales. Y del buen desarrollo en esta etapa dependerá el desarrollo posterior. Por ejemplo, en esta etapa es donde se descubre posibles y potenciales problemas, si podríamos decir aquellos problemas tal vez mentales, enfermedades mentales, problemas de conducta. Es en esta etapa que se manifiesta con mayor claridad. Veamos lo referido al desarrollo físico. Existen, por ejemplo, muchos cambios, lo cual trae problemas de adaptación al adolescente, como los nuevos hábitos de higiene, la preocupación de la imagen personal, la incomodidad, las hormonas son fuertes, esto trayendo problemas, por ejemplo, del acné, la sudoración, otras modificaciones en el cuerpo, crecimiento de los órganos sexuales, primarios o secundarios, cambio de la voz, esto más notable en el varón, ¿no? Cuando pasa los gallitos, están hablando y ¡ay! A un gallito se le sale. Otros posibles trastornos también de la alimentación. Uy, estamos en un problema fregado. En el cambio, en lo cognitivo también el adolescente, antes en la niñez, aceptaba algunas reglas, algunas normas impuestas por la familia o por las autoridades. En esta etapa cuestiona esas normas, esas reglas, dice, ¿por qué pues? ¿Verdad? Se cuestiona todo, su razonamiento lógico ya es muy bien adquirido, pero aún sigue con cierta inmadurez. El autoestima es muy afectado aquí. Se miran al espejo, siendo tan detallistas o detallosos diría, se fijan en cualquier defecto en su cuerpo, en su rostro, y es muy afectado en las acciones que realizan también, hecho de las hormonas. A veces no se puede controlar nuestras acciones, se actúa antes de pensar, ¿no? Se obra antes de pensar. Es tremendo. En lo psicosocial existen cambios de ser niños a ser adultos, ¿no? A ser adultos tempranos. Esto también crea conflictos de inseguridad. Los riesgos a los que se enfrenta el adolescente también son muy altos. Podemos mencionar, por ejemplo, ahí los riesgos de los grupos peligrosos, puede ser pandillas, las malas influencias negativas, el consumo, el ataque de sustancias nocivas, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, o también los embarazos tempranos, diríamos, o embarazos no deseados o no planificados. Un sinfín, muchísimos problemas a los que se enfrenta el adolescente. Es por eso que es considerado como una etapa crítica. Esto lo estaremos desarrollando en un contenido siguiente que se denominará riesgos en la adolescencia. Los cambios físicos que ocurren en la adolescencia son profundos y también acelerados. Esto, por ejemplo, en la estatura, el peso, ¿no?
y también la madurez sexual. En promedio, las mujeres entre los 12 y 13 años de edad en general son más altas y pesadas que los varones, ¿no? Tal vez ahí nos hemos dado cuenta. De la misma edad, una mujer, nos gana en peso, gana en altura. Pero esto pasando el tiempo, los varones alcanzan la estatura y el peso de las mujeres, incluso pueden superar esta estatura y el peso, ¿no? De esto podríamos deducir que las mujeres, su desarrollo es más acelerado, tienen una ventaja, ¿no? En la madurez física estamos hablando en esta oportunidad. Y entre tantos cambios que ocurre en la adolescencia, vamos a diferenciar las más importantes aquí como características sexuales y características que distinguen un sexo a otro sexo. Y aquí vamos a ver las características sexuales primarias y también las características sexuales secundarias. ¿A qué se refieren? Veamos. Las características sexuales primarias son los órganos que se relacionan, que se involucran directamente con la reproducción. Y aquí veremos las gónadas y los gametos. Las gónadas son los organismos donde se producen las células. Las gónadas en el varón son los testículos. Las gónadas en las mujeres son los ovarios. Ahora, ¿qué son los gametos? Los gametos son las células reproductoras. Los gametos en los varones son los espermatozoides y los gametos en las mujeres son los óvulos. Por otro lado, las características sexuales secundarias, ya no primarias, no, esta vez secundarias, son aquellas señales fisiológicas de madurez sexual, pero esta vez que no involucran a los órganos reproductores, a los órganos sexuales. Estos cambios pueden ser como, por ejemplo, en las mujeres el desarrollo del crecimiento de los senos, ¿no? El ensanchamiento de las caderas también, mientras que en los varones podemos dar un ejemplo, a ver, el ensanchamiento de los hombros, ¿no? Y también el cambio de voz. En ambos sexos también se da el crecimiento del vello púbico. Ahí tenemos un cuadro de referencia, ¿verdad? Las características de la mujer. Veamos primeramente, ahí están las edades aproximadas, ¿no? De la aparición. El crecimiento de los senos, desde los 6 hasta los 13 años. El crecimiento del vello púbico, de los 13 a los 14 años. Crecimiento corporal, de los 9 años y medio hasta los 14 años y medio. La menarquía o primera menstruación. Esto es incómodo a veces para muchas mujeres, ¿no? Es desde los 10 hasta los 16 años y medio aproximadamente, es la aparición. El vello axilar es cerca de los 2 años después de la aparición del vello púbico, ¿no? En los vellos en la axila. Mientras que el crecimiento de las glándulas sudoríparas y sebáceas, esto creando los problemas del acné y de mucho sudor, casi junto con la aparición del vello axilar. Ahora vamos con el siguiente cuadro, que es características en el varón. Ahí está. El crecimiento de los testículos y el saco escrotal, esto es desde los 10 hasta los 13 años y medio aproximadamente. Crecimiento del vello púbico desde los 12 hasta los 16 años. Crecimiento corporal, 10 años y medio hasta los 16. Crecimiento del pene, glándula prostática y vesícula seminal desde los 11 hasta los 14 años y medio. El cambio de la voz es muy notable aquí en el varón, en la mujer también cambia, ¿no? Pero en el varón es más notable, casi junto con el crecimiento del pene aparece el cambio de voz. Primera eyaculación o expulsión del semen, ¿no? Esto casi un año después de comenzar el crecimiento del pene. La aparición del vello axilar y el vello facial, la barba, ¿no? El bigote, casi un año después de la aparición del vello púbico. El crecimiento de las glándulas sudoríparas y sebáceas, el acné, el sudor también, ¿no? Casi junto con la aparición del vello axilar. Aclaramos nuevamente que las edades son aproximadas, no son rígidas, son flexibles. Bien, el desarrollo o el cambio de estos cambios físicos que se dan, ¿no? Esto se debe al incremento de las glándulas de secreción o glándulas endócrinas, ¿no? Que estas segregan hormonas, ¿no? Esto es estudiado a detalle por la endocrinología. El desarrollo cognitivo en los adolescentes es muy notable. Se desarrolla la capacidad para pensar en forma abstracta, utilizar el razonamiento científico, el razonamiento lógico formal, puede resolver problemas abstractos o problemas lógicos que se encuentren, ¿no? El pensamiento, pero aún
sigue siendo inmaduro, repetimos eso. Persiste en algunas actitudes, por ejemplo, de comportamiento, es muy notable. La educación aquí tiene que enfocarse en la preparación para el futuro. ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Qué profesión voy a tener? Acá ya el adolescente toma conciencia de que sus padres no van a ser eternos y que los van a mantener por siempre. Necesitan un trabajo. Se hacen la idea de hacerse independientes. Y por esto a veces podemos caer, o los adolescentes pueden caer en diferentes problemas, ¿no? Diferentes dificultades. Viendo el lado positivo, aquí el adolescente sí se cuestiona diferentes reglas que le hayan puesto, empiezan a filosofar, diría yo, a cuestionar el porqué de las cosas. Cuestionan las leyes, cuestionan por qué debo llegar a tal hora, por qué no debo estar tan tarde, por qué no debo hacer tal cosa, cuestionan la religión, las diferentes creencias. Uy, tremendo el desarrollo cognitivo. No es nada malo, es muy positivo, pero lo negativo está en que siguen siendo inmaduros. En el desarrollo psicosocial podemos ver claramente que el adolescente busca su identidad, inicia la búsqueda de su identidad, esto incluyendo la identidad sexual incluso, y esto es fundamental para el desarrollo posterior, ¿no? Aquí se busca la reafirmación del yo, se cuestiona quién soy yo, hacia dónde voy, oye, preguntas incluso filosóficas. Y aquí la crisis a la que se enfrenta el adolescente es la identidad contra la confusión, buscando el rol, buscando el papel que va a tener en la sociedad. ¿Qué voy a hacer yo en la sociedad? ¿De qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a ayudar? ¿O cómo me voy a ayudar a mí mismo? ¿Cómo me voy a mantener? Busca ser independiente. En esta búsqueda de la identidad puede influir muchos factores ambientales, podríamos decir, externas de la sociedad, como la moda, por ejemplo, los grupos sociales, las clases sociales también, claro que sí, el consumismo, la propaganda, uy, ni qué decir, los medios de comunicación son muy influentes ahí, las clases de música que escuchan, varias cosas, los medios de información masiva, y qué decir de las redes sociales, muy fuertes las influencias. La relación con la familia es buena generalmente, pero muchas veces aquí puede notarse las dificultades, ¿no?, de la rebeldía, ya que cuestionan algunas normas, y aquí el adolescente busca la independencia, la libertad. Aquí ayudan los grupos de adolescentes de la misma edad, ¿no? Pero esto tiene un papel muy fundamental, puede ayudar de buena manera o tal vez puede influir de una manera muy negativa en una conducta tal vez antisocial. Y los riesgos al que está expuesto el adolescente son muy altas, ¿no? En otro contenido vamos a desarrollar estos riesgos. Podemos mencionar aquí, por ejemplo, los riesgos del consumo de sustancias nocivas, repetimos eso, los embarazos no deseados o tempranos, no planificados, infecciones de transmisión sexual, problemas de comunicación, podemos encontrar la fuga, la depresión, ya que la autoestima es muy afectado, tal vez algunos pueden llegar a deprimirse. Un tema muy preocupante, la autoeliminación o el suicidio, ¿no? Ahí de las pandillas, varios problemas, muchos problemas a los que se enfrenta el adolescente. En conclusión, decimos que la adolescencia es una etapa crítica, delicada o clave que comprende aproximadamente desde los 11 hasta los 20 años de edad. Incluye ahí la pubertad, que puede ser considerada desde los 11 hasta los 15 años. Los cambios físicos en esta etapa son aceleradas y muy profundas. Podemos ver las características sexuales primarias que están relacionadas directamente a los órganos sexuales reproductores, y las características sexuales secundarias son señales fisiológicas de madurez sexual, pero que no involucran a órganos sexuales referidos a la reproducción. En lo cognitivo, el adolescente desarrolla un razonamiento científico, lógico, formal y abstracto para resolver diferentes problemas, pero aún así el pensamiento es considerado inmaduro. En lo psicosocial, el adolescente enfrenta muchas dificultades, muchas amenazas, podríamos decir, como consumo de sustancias nocivas, embarazos no planificados o muy tempranos, infecciones de transmisión sexual, problemas de comunicación, fuga, depresión, suicidio, pandillas, rebeldía y muchos más. Con todo esto, les invito a
ver el siguiente contenido, que será riesgos en la etapa de la adolescencia. Con esto me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.